Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Estamos dando tiempo para que entren. Pam, 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 pam. Pam. Vamos a darles unos minutos más a ver si alguien llega. Turum, 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 turum. Tum, turum, tum. Bueno, vamos a comenzar para ir aventajando. Si llegan más, pues ya los recibimos. El pasado jueves empezamos con la derivada y mencionamos que la derivada es el límite de una razón de cambio. Recordemos que una razón de cambio es el cociente o proporción que existe entre el cambio de dos variables que se encuentran relacionadas una con relación a la otra. Esto es una razón de cambio. ¿Cómo cambia
la variable y al momento que cambia la variable x, recordando que quien se encuentre en el divisor se considera la variable independiente. Entonces, la y es función de x. Bueno, si en esta razón de cambio hacemos que el divisor tienda a 0 y este límite existe, eso es lo que llamamos la derivada de esa función en el punto en cuestión. Por eso decimos que la derivada es un concepto puntual que aplica un punto a la vez, porque es un límite finalmente de un cociente a partir de un punto inicial desde el cual se midió este incremento en x y provocó un incremento en y. Esa razón de cambio, cuando existe su límite, cuando el incremento de su variable independiente, su divisor, tiende a 0, si existe ese número, ese límite, es lo que llamamos su derivada en ese punto. Y platicamos sus implicaciones o interpretaciones geométricas y físicas y mencionamos, finalmente, en cualquier fenómeno humano donde haya dos o más variables que se estén relacionando, podremos armar una razón de cambio a la cual podremos aplicarle este límite y por lo tanto la derivada es un concepto que aparece en todas las áreas del saber humano. Por eso es tan importante manejarlo, entenderlo y aplicar. De ahí partimos. Luego ya hablamos de notación y teoría y llegamos a las fórmulas básicas en las cuales dijimos, mira, si yo quiero hacer una derivada sin resolver el límite de su definición que le dio origen, bueno, lo puedo hacer aplicando ciertas fórmulas que han sido probadas a partir de dichos límites. Y entonces tenemos la derivada de la función constante, que siempre da 0, la derivada de la función identidad, que siempre vale 1, y de una potencia de la función identidad, que es el exponente disminuido en un grado, conservando la potencia y multiplicando por el exponente original, n por x a la n menos 1. De aquí vimos un montón de fórmulas, todas ellas resultado del manejo de una con otra. Dijimos, estas fórmulas, en lo que me las aprendo de memoria, que es el ideal, puedo tenerlas a la vista en un formulario. De hecho, siempre puedo tenerlas a la vista en un formulario. Pero que yo tenga el montón de fórmulas a la vista no significa que yo sepa cuál es la correcta o cómo se utiliza. Entonces, por esa razón, el día de hoy vamos a dedicarle nuestra clase al uso de estas fórmulas, al uso adecuado de ellas, a reconocerlas y aplicarlas de manera conveniente. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y entonces comenzamos con el siguiente par de funciones. Quiero su derivada para estas dos funciones. Bueno, de entrada, no me espanto, me doy cuenta que la primera es un polinomio, hay que derivar término a término, conservando suma o resta según sea el caso y todos en paz. Entonces, me queda que la derivada va a ser igual, multiplicando 4 por 5, 20, y la potencia pierde un grado, 20x a la cuarta, menos 3 por 4, 12, multiplicando la potencia que pierde un grado, x al cubo, más 3 por 1, 3, x al cuadrado pierde un grado la potencia, y cuando derivamos al 2, le decimos muchas gracias por participar, y ya acabé, ya tengo la derivada de esa primera función. Fácil y sencillo. Preguntas ahí. En la segunda función, la de la derecha, bueno, yo debo percatarme que una función está siendo elevada a un exponente. Entonces la trabajo como si fuera una potencia común y corriente, en cuyo caso el exponente deberá bajar
multiplicando a la base como viene, en este caso x cuadrada más 1, y la base deberá perder un grado. 3 medios menos 1. ¿Cuánto vale 3 medios menos 1? Pues va a ser 3 medios menos 2 medios. Esto va a dar a la 1 medio. Y yo ya apliqué la fórmula de derivación, ya la hice de manera correcta y ya tengo esta derivada. Claro, si lo quiero poner de una manera diferente, aquí quedaría 3 medios de x cuadrada más 1 dentro de una raíz y ya tenemos la derivada de nuestra función 2. Ahí está. Fácil y simple. ¿Preguntas ahí? Ah, no es cierto. Me está faltando algo. ¿Por qué no me dicen? Me está faltando la derivada del argumento, que es un 2x al 1. Le decimos gracias. Y ya. De aquí se cancelan los 12 y me queda 3x por la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Ahí está. Ahora sí, ya tengo mi derivada, pues razonablemente simplificada. ¿Por qué digo razonablemente simplificado? Porque recordemos que las derivadas, contrario a lo que pensamos en la prepa, que eran un fin y ya, aquí nos damos cuenta que las derivadas son apenas el inicio de muchas cosas más. Entonces, en la medida que yo ponga mi derivada de manera simple, simplificada, para trabajar lo que viene, lo que viene, será mucho más fácil de manipular. Por eso hacemos una simplificación. ¿Preguntas aquí? No, ninguna. No, profe, todo bien. Ok, ¿sale? Pregunta, ¿de quién es la notación que acabo de usar? ¿De quién es la notación? Es de Lagrange. Lagrange. Es de Lagrange, correcto, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que se acuerdan. Y si lo pongo bonito, pues así lo hizo bonito, ¿no? Vean, aquí puse Lagrange y puse la de la derecha. ¿De quién es la anotación de la derecha que puse ahí? Newton. La de Newton, que es F puntito de X. ¿De acuerdo? Recuerden que vamos a usar indistintamente una u otra anotación, ¿ok? Vamos a otro par, a ver cómo nos va. Me piden derivar a estas dos funciones. Bueno, otra vez, no me espanto, observo que la primera es una raíz. Entonces, yo digo, su derivada con respecto de x va a ser igual. Siendo una raíz, de inmediato pongo 2 veces la raíz como viene en el divisor, copiándola tal cual. Pero arriba de ella vamos a poner la derivada de su argumento, o sea, derivada de x cuadrada más 9. X cuadrada, su derivada es 2x, y el más 9, su derivada va a dar 0, entonces ya no se pone, y ya acabé la derivación. En todo caso, lo que puedo hacer aquí es cancelar los dos arriba y abajo, y tengo ya la derivada que me pidieron sin mayor complicación. X sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 9. Fácil y sencillo. Preguntas ahí. Sí, perdón, no le entendí la parte de abajo, ¿cómo lo hizo? La del denominador. Sí, mira, es la raíz como viene, se repite multiplicada por 2 abajo. Ok. Y luego ya es la derivada del argumento, la que aparece aquí arriba. Ok. Gracias. ¿Bien? Bueno, vamos a la derivada de la derecha. Yo reconozco a una función exponencial, la cual todo el mundo pues le gusta la exponencial porque es muy sencilla. Entonces tenemos que es la derivada con respecto de x de esta función va a ser igual. La exponencial se repite como viene. E a la 5x al cubo.
Pero dice la regla de la cadena, acuérdate de derivar al exponente. Entonces me queda por 5 por 3, 15 x al cuadrado. Y ahí ya apliqué la fórmula de la exponencial con regla de la cadena incluida. Y aquí, si acaso, para que se vea un poquito mejor, se acostumbra a poner primero al 15x al cuadrado y luego a la exponencial. No es a fuerzas, pero es un acomodo, digamos, muy común. Ahí tenemos la derivada de nuestra segunda función. ¿Preguntas ahí? No, ninguna. No. Yo sí. ¿De quién es la notación que acabo de usar? De Leibniz. Correcto. Es la notación de Leibniz o Leibniz, que pues se vale decirlo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sale? Y esto, pues si lo pongo bonito, pues luce así. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos por otro. Me piden derivar a estas dos funciones. Bueno, otra vez no me angustio y observo que hay una resta de dos funciones trigonométricas. Bueno, será la resta de sus derivadas y desde ahí voy a partir. Ok, voy a poner derivada de y con respecto de x. Este 3 se va arrastrando por ser una constante y derivo a seno de x. Coseno de x. Menos el 5 se va arrastrando y ahora derivo al coseno de x. Derivada de coseno menos el seno de x. Ahí está. Y ya acabé la fórmula de derivación. Lo que sigue es, pues, simplificar, reacomodar lo que se pueda hacer. Esto me lleva a poner que esto es igual a 3 coseno de x menos por menos más 5 seno de x y ya tengo la derivada de y con respecto de x para esta función. Muy sencillita, ahí está. Preguntas ahí. Por mera curiosidad, ¿de quién es la anotación que puse ahí? Es la de Cauchy, ¿no? Es la de Cauchy, exactamente. Cauchy. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Vamos a la función de al lado, la de la derecha. Esta función, el truco es darme cuenta que es una potencia. Seno cuadrado de x no es otra cosa más que el seno de x, lo que resulta elevado al cuadrado. Entonces es una potencia y se tiene que derivar como una potencia. Seno de x es la base de esa potencia. Entonces me queda que la derivada va a ser igual. Recuerden que el exponente baja 2, multiplica la base seno de x y pierde un grado, 2 menos 1 elevado a la 1. Y luego aparece por la derivada de la base. Derivada de seno, coseno de x, y x es variable sencilla, entonces ya quedó la derivación en reglas y formas aplicada. Preguntas ahí. En todo caso, lo que puedo hacer yo aquí es, pues, usando identidades trigonométricas, simplificar a seno de 2x. No es a fuerzas, pero se ve bien coqueto. Miren, aquí está. ¿De acuerdo? Tenemos ahí ese par de derivadas todavía muy sencillas, muy directas, para trabajar. Preguntas ahí. Recuerden, el truco es reconocer lo que es la original para saber qué fórmula estamos usando. Una vez hecho eso, aplica correctamente la fórmula y luego simplifica lo que se pueda simplificar, pues para trabajar más cómodamente lo que venga después
¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí, vamos bien. Y esto, pues bonito, pues luce así, ¿no? Parecía ser todo de lo más tranquilo posible. ¿Qué pasa si ahora me piden derivar logaritmos? Pues otra vez, no me espanto y reconozco en 4x quinta el argumento del logaritmo. Entonces, su derivada va a ser igual. Recuerda que aquí abajo va a ir siempre el argumento como viene. Y arriba debemos poner la derivada de ese argumento. Potencia. 5 por 4, 20, x ahora a la 4 porque perdió un grado. Y ya acabé. ¿Qué sigue ahora? Simplificar. Entonces me queda que esto es igual. 20 entre 4 son 5. X a la cuarta entre x a la quinta me queda x a la 1 dividiendo. Y ya acabé. Ya tengo ese logaritmo natural y su derivada. Y ya puedo pasar a lo que siga. Pregúntase. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con la función a su derecha? Bueno, el truco es reconocer que una raíz sobre una potencia indican un exponente fraccionario. En este caso, x a la 2 tercios es el argumento de la función logaritmo natural. Entonces, x a la 2 tercios es el argumento en este logaritmo. Por lo tanto, su derivada deberá decir en el divisor a este argumento x a la 2 tercios. Pero en la parte de arriba vamos a poner la derivada de este argumento. X a la 2 tercios, bueno, 2 tercios será un coeficiente de x a la 2 tercios menos un entero que son 3 tercios. Va a quedar x a la menos un tercio. Y ya acabé de aplicar la fórmula de derivación. Que sigue ahora acomodar con las reglas del álgebra. Ok. Usando las reglas del álgebra, yo digo, este 2 se va a quedar ahí. Y este 3 va a acabar aquí abajo. Acompañando al x a la 2 tercios. Pero este x a la menos un tercio, recordemos que todo exponente negativo indica que estás ante la presencia de un divisor. Por lo tanto, lo correcto es ponerlo dividiendo. Así. Y aquí, por las reglas del álgebra, sabemos que dos potencias que comparten base, los exponentes se tienen que sumar. 2 tercios más 1 tercio serán 3 tercios, o sea, un entero. Aquí dice x a la 1. Y ahora sí, ya terminé esta derivada. Preguntas ahí. Entonces, si yo sigo las reglas del álgebra de los exponentes, aplico la fórmula correcta de la manera adecuada, yo no tengo por qué equivocarme en derivadas. Las derivadas literalmente te van llevando de la mano. Solo hay que saber cuál fórmula toca en cada ocasión. Yo por eso siempre insisto, no hay manera que alguien repruebe derivadas, porque es solo aplicar la fórmula y ya, de manera correcta, con las operaciones adecuadas. Pregúntase.
¿Qué pasa si ahora me piden derivar a este logaritmo de base 5 y a esta función elevada a la otra función? Ya son un poquito más elaboradas. Bueno, de entrada no me espanto y digo, todo logaritmo, su derivada dice que ponga dividiendo a su argumento. Pero, como la base no es el número e, sino otro número, 5 en este caso, para equipararla con el número e, aquí abajo tenemos que poner logaritmo natural de esa base. Eso las equipara como si hubiera sido el número e. Y arriba vamos a poner la derivada del argumento. 3 por 2, 6, x a la 1. Ahí está aplicada la fórmula de derivación de un logaritmo genérico de manera correcta. ¿Qué sigue? Pues básicamente simplificar. Y entonces me va a quedar que esto es igual a 6 entre 3, 2, sobre el logaritmo natural de 5 es una constante, es un número, y x entre x al cuadrado te va a dar una x sencilla, y pues ya acabé. Ahí tengo mi expresión. Recuerda, logaritmo natural de 5 va a ser un número finalmente, acompañando a la x, por lo tanto se vale ponerlo así, logaritmo natural de 5 que multiplica a la x, como si fuera un coeficiente que acompaña a la x. Le pongo paréntesis para que la x no se confunda como el argumento del 5. Preguntas ahí. ¿Preguntas? No, profe. Voy a borrar porque la de al lado es un poquito extendida. Entonces, borrando todo, veamos qué pasa con la potencia de la derecha. Reconozco una función que se está elevando a otra función. Entonces yo me acuerdo, esto es un caso combinado. Si fuera una potencia de las comunes, bajaríamos el exponente, en este caso 3x cúbica, que tiene que multiplicar a la base como viene, 4x al cuadrado, pero ahora su exponente, 3x al cubo, debe estar disminuido en una unidad. Y dice la regla por la derivada de la base, a por 8x. Eso es si hubiera sido una potencia U1. Ah, no, sí. U a la n. ¿Estamos de acuerdo? Pero la otra situación es como si fuera potencia a elevado a una variable. ¿Qué implica? Implica una suma. Si fuera una potencia como si fuera el número e, repetiríamos la potencia 4x al cuadrado elevado al 3x cúbica, idéntica. Como no se trata del número e, aparece el logaritmo natural de esta base, que en este caso pues es esta función, logaritmo natural de 4x al cuadrado. Y dice la regla de la cadena, no olvides derivar al exponente. Derivando al exponente me queda 3 por 3, 9x al cuadrado. Así es el caso combinado de una función elevada a otra función. Su derivada es una suma de dos situaciones, una potencia
base derivada, variable con exponente constante, la otra potencia base constante con exponente cambiante o variable. Preguntas ahí. Ahí solo apliqué la fórmula de manera tal cual, como viene, la de derivada de u elevado a la b, con dos casos sumados o combinados. Lo que sigue ahora es tratar de simplificar un poquito esta operación. Para ello, debo recurrir a las reglas del álgebra. Y entonces, di, este 8x multiplica a este 3x al cubo. Entonces, esto va a ser igual a 8 por 3, 24x a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa con esta resta de exponentes? Si tú recuerdas, en una potencia, cuando los exponentes se restan, significa que eran una división de las mismas potencias. Por eso los exponentes se restaron. Entonces, yo digo, aquí hay un 4x cuadrada elevado a la 3x al cubo, que está trabajando con un 4x cuadrada elevado a la 1. Por eso se restaban el 3x cúbica menos 1. Ahí estoy usando las reglas del álgebra. Y en el segundo sumando, pues no hay mucho que hacer, entonces simplemente repetimos el 4x cuadrada a la 2 a la 3 x cuadrada cúbica 3x cúbica que multiplica al logaritmo natural de 4x cuadrada y multiplica a 9x al cuadrado. ¿Preguntas ahí? No, profe. Ahora, aquí, para poder continuar, tengo que borrar la parte superior, porque ya no ocupo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿puedo borrar la parte de arriba? Sí, profe. Vamos a quitar esto de aquí para tener espacio y poder trabajar. Ok. Fíjense bien. Dividiendo 24x cuarta entre 4x al cuadrado, te va a quedar 24 entre 4, 6x cuarta entre x cuadrada, pues 6x al cuadrado. Y a un lado te queda la potencia 4x cuadrada elevado a la 3x al cubo. Y repetimos el 4x al cuadrado elevado a la 3x cúbica por el logaritmo natural de 4x cuadrada por 9x al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? En esta suma, esta potencia es un término común en ambos sumandos. Por lo tanto, se puede factorizar. ¿Y quién queda dentro del factor? Pues lo que quedó de los sumandos. Así. Y entonces ya terminé
mi desarrollo. ¿Preguntas? ¿Ahí se deja o se tiene que hacer más álgebra? No, mira, ahí se queda. Ah, ok. ¿Sale? Así luce ya bonito, limpiecito. Por mera curiosidad, ¿de quién es la anotación que tengo a la derecha en el cuadro amarillo? Leibniz o Leibniz. Leibniz. Exacto, Leibniz, si pronuncio el alemán, ¿verdad? Pero pues Leibniz se vale. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Hemos usado cada fórmula que tenemos al alcance, pues de manera adecuada, correcta, con el álgebra o la simplificación que haga falta y ya. No hay mayor complicación. Así son todas las derivadas. Reconozco que está presente, elijo la fórmula correcta y la voy desarrollando paso a paso. Preguntas ahí. ¿Puedo que me des la ¿Esas mía? fórmulas están en su página? ¿Mande? ¿Esas fórmulas también están en su página? Sí, está ahí el formulario básico, ahí vienen. Completito. No, Son vale, las vale. mismas que pusimos el jueves. ¿Sale? Tenlo a la mano siempre en lo que las aprendes. Lo ideal es que te las aprendas, que te las sepas, pero en el inter, mientras, pues ten tu formulario a la mano, ¿no? Aún así, cuando te las aprendas, nunca está de más tener siempre el formulario a la mano, porque luego se olvida algún signo o alguna combinación y pues vas y la confirmas, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos a otro con un poco más de desarrollo. Me piden derivar a estas dos funciones. Bueno, de entrada debo reconocer que en el primer ejercicio hay una multiplicación, hay un producto entre dos funciones. Lo mismo que en el segundo ejercicio hay una multiplicación entre dos funciones. Entonces vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Bueno, mi derivada, hablando de la primera función, diríamos, la primera como viene, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es seno. Ah, pues por coseno de x. Más, dice la regla, la segunda como viene, seno de x, por la derivada del primero, que es el primero, quedaría por 2 veces x. Ahí apliqué correctamente las fórmulas sin ningún problema y ya acabé la parte de cálculo. Lo que sigue es un reacomodo para que esto sea pues más manejable. Me va a quedar esto como x al cuadrado por el coseno de x más, ponemos 2x primero para que no se vaya a confundir 2x como parte del argumento del seno. Y pues ya acabé. Ahí está la derivada de la función de la izquierda. Preguntas ahí. Ok. ¿Qué pasa con la de al lado? Es la misma idea. Yo comienzo derivando y digo, ok, mira. Vamos a hacer la primera como bien. Se llama x. Por la derivada de la segunda, que es este ángulo tangente o tangente inversa. Es un cociente. Abajo siempre va a ir 1 más el argumento que traemos al cuadrado, en este caso x al cuadrado. Y pondremos arriba a la derivada de dicho argumento. Derivada de x, pues aquí aparecería un 1, lo pongo para que se acuerden, ahí está. Eso es apenas la primera por la derivada de la segunda. Dice la regla de la multiplicación. Ahora toma la segunda. La segunda es tangente inversa. ¿Cómo viene? Y multiplícalo por la derivada del primero, que es un 1. Lo pongo para que lo vean. Ahí está. Y ya apliqué la fórmula de derivación. Ya lo que resta sería un pequeño acomodo, pues para que se vea esto bonito. Y nos queda que esta derivada
quedó como x sobre 1 más x al cuadrado más la tangente inversa de x, y pues ya acabamos. Y ahí está nuestra derivada. ¿Preguntas? El truco es ir reconociendo la operación y a partir de ahí derivando con la regla correcta de la manera adecuada y todos en paz. ¿Preguntas? Profesor, ¿podría repetirme cómo sacó la derivada de la segunda, por favor? Es Sí. 1 entre 1 más x cuadrado, por favor. Este ángulo tangente o tangente inversa dice su regla. Arriba va a ser la derivada del argumento y abajo va a ser 1 más el argumento al cuadrado. De ahí, x al cuadrado, ahí cambió. Que decía x al cuadrado, salió de ahí, más el 1 viene de la fórmula, y la derivada es esto que tenemos aquí. Derivada de x, 1. Gracias, profesor. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Como ven, justamente el truco está en reconocer la función presente para ver la fórmula correcta y aplicarla de la manera adecuada. Si yo hago eso, créanmelo, no hay cómo fallar en derivadas. A menos que tu álgebra no sea muy buena, ¿verdad? Pero eso no ocurre, evidentemente. ¿Preguntas? Y esto bonito, pues luce así. ¿Vamos bien? ¿De quién es la anotación de la derecha del cuadro verde? ¿Qué pasó? Cochi. Solo uno. Otra vez, Héctor. Es de Cochi. Es de Cochi, correcto. Vamos a otro un poquito más elaborado. A ver cómo nos va. Me piden la derivada de estas dos funciones. Y bueno, yo me doy cuenta que ambas son cocientes. Entonces vamos a aplicar la regla de la división, la regla del cociente. Ok. Entonces, vamos con el de la izquierda. Por ser un cociente, en automático, y antes de que se me olvide, pongo la que estaba abajo, pero ahora al cuadrado. Ahí está. Y ahora sí, en riguroso orden, vamos a poner encima la primera como viene. Ahí está. Y la vamos a multiplicar, perdón, la de abajo como viene, y la vamos a multiplicar por la derivada del de arriba. 2x. Menos la de arriba como viene, y la vamos a multiplicar por la derivada del de abajo. Ahí está la fórmula de la división aplicada de manera adecuada. Pregúntase. Lo que sigue es No. un poquito de álgebra. Multiplicando, nos queda 2x por cada sumando, 2x al cubo, más 6x. Y luego acá tenemos un menos por este binomio, por este monomio. Queda menos 2x al cubo más 3 por 2, 6x.
y todo sigue estando entre x cuadrada más 3 elevada al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Cuidado con los signos. Evidentemente esa parte es algebraica. Es tu responsabilidad la parte algebraica. De aquí, términos semejantes. Se van estos dos juntos. Y 6 más 6, pues esto va a ser 12x entre x cuadrada más 3 elevadas al cuadrado. Y ya terminamos la derivada de la función de la izquierda, muy sencilla. Ahí está, razonablemente simplificada. ¿Preguntas ahí? No, profe. Como ven, vamos paso por paso, término a término, y no hay manera de errar. Ya la velocidad pues requiere práctica, ya es cosa que hagas muchas derivadas. ¿De acuerdo? Para eso son las series de ejercicios. Preguntas ahí. ¿Puedo borrar para hacer la de la derecha? Sí, profesor. Sí. Borrando todo. Ahora voy con este cociente de acá. Me queda que de inmediato la de abajo va al cuadrado y luego pongo la de abajo como viene por la derivada del de arriba. Derivada de coseno menos seno de x. Menos, dice la fórmula, la de arriba como viene, coseno de x, por derivada del de abajo, que es un 1, lo pongo para que lo veas. Ahí está. Ya acabé las fórmulas de derivación. Solo resta simplificar. No hay mucho por hacer. Queda menos x seno de x menos coseno de x. Y todo esto entre x al cuadrado. Y pues ya está esa derivada. Paso a paso, en orden, sin desesperarme, sin apurarme, llegamos a la respuesta. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Esto bonito, pues luce así. Ambos ejercicios. En notación de Lagrange, ambos. Preguntas. ¿Puedo poner otro par? Sí. Veamos cómo nos va con el siguiente par. Me piden la derivada de estas dos funciones. Ya son un poquito más elaboradas en la parte algebraica. Aquí en la primera tenemos un cociente y entonces vamos a atacar ese cociente. Nos va a quedar de inmediato la de abajo, como viene, la ponemos abajo, pero ahora al cuadrado. Ahí está. Luego dice la regla, pon la de abajo como viene. Y multiplícala por la derivada del de arriba. Derivada de coseno menos seno se lleva su argumento, que es 4x. Y como es 4x, la derivada del argumento de seno, derivada de 4x, aquí aparece un 4. ¿Vale?
Menos, dice la fórmula del cociente. La de arriba, ¿cómo viene? Coseno de 4x. Por la derivada del de abajo. Derivando al 1, le decimos adiós, por ser constante. Derivado seno de 4x con todo y el menos que venimos cargando, pues nos va a dar menos coseno de 4x, y como 4x no es x, aparece la derivada de 4x, que es 4. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí. A partir de ahí, lo que sigue es simplificar, pero esta fue la parte de cálculo. Aquí se acabó el cálculo. ¿Qué dice la parte algebraica? Pues mira, ten cuidado porque estos dos términos, binomio, multiplican a este monomio y a este 4. Entonces va a ser igual a 4 seno de 4x negativo. Y menos por menos, más 4 veces seno de 4x por seno de 4x, pues es seno al cuadrado de 4x. Ya acabé todo esto. ¿Qué pasa con esto de acá? Pues menos por menos es más 4 veces el 4 de hasta acá, por coseno, coseno cuadrado de 4x, y todo está dividiendo 1 menos seno de 4x elevado al cuadrado. ¿Preguntas ahí? No, todo bien, profe. ¿Vamos bien? Ok. Ahora viene la simplificación. Observa que todos los términos tienen en común al 4. ¿Puedo borrar en la parte de arriba para poder anotar? Sí. Vamos a borrar la parte de arriba para que haga espacio. Si no, no cabemos. Ok, el 4 es factor común. ¿De quién es factor común? ¿Es factor común? De menos seno de x. De menos seno de 4x. Ah, Más seno de 4x al cuadrado. seno cuadrado de 4x más coseno cuadrado de 4x. Y todo está entre 1 menos seno de 4x elevado al cuadrado. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Necesito borrar la parte de abajo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok. Aquí abajo, ¿cómo continuaría esto? Bueno. Vamos a acabar de borrar. El 4 sigue ahí. Y aquí viene el truco. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, ¿a qué es igual? 1. A 1. Entonces aquí dice, ay, se me fue. Aquí dice 1 menos
el seno de 4x que estaba ahí y que no le he hecho nada, ¿ya vieron? Entre 1 menos el seno de 4x que está elevado al cuadrado. Tengo potencias de bases iguales que se están dividiendo. Por lo tanto, esta se va con este cuadrado. ¿Y qué nos queda? 4 entre 1 menos el seno de 4x. Y ahora sí, ya acabé de simplificar. ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? Entonces, aquí es más que nada el manejo trigonométrico, algebraico, donde les causa conflicto, les causa problemas. Pero voy paso a paso, término a término, vigilando signos y no debo tener ningún problema. ¿Preguntas? ¿Preguntas ahí? No, profe, Mande. no hay dudas. No dudas. Ok. ¿Vale? ¿Qué pasa con la función de al lado? Pues hay que hacerla, todavía no la hago, ¿verdad? ¿Puedo borrar esta lámina? Sí, profe, sin problemas. Borrando todo, vamos a la derivada de esta segunda función. Ángulo seno es el seno inverso. Recordemos eso. Entonces, esto equivale al seno inverso de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Su derivada, por ser un seno inverso, dice, arriba vas a poner la derivada del argumento, 2x. Y abajo vas a poner la raíz cuadrada de 1 menos el argumento como viene, pero elevado al cuadrado. Así dice la fórmula. Ya apliqué mi fórmula. Solo habría que simplificar. Nos queda 2x sobre 1 menos x a la cuarta dentro de una raíz y ya acabamos. Ahí está esa derivada. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Ya ubicaron la fórmula que estamos usando? Sí, profe, vamos bien. Ok. Y esto bonito, pues ahí está. ¿Sale? Ya estamos usando las fórmulas de derivadas para funciones trigonométricas circulares inversas. ¿Puedo poner otro? Sí, profe. Vamos con este par de derivadas inversas. Me piden derivar a la tangente inversa. Entonces, yo comienzo poniendo aquí abajo 1 más el argumento como viene elevado al cuadrado.
Y arriba vamos a poner la derivada de esta raíz. Entonces va a ser 2 veces la raíz, como viene, dividiendo a la derivada de esta x, o sea, 1. Ahí apliqué paso a paso la fórmula de la derivada de la tangente inversa de este argumento. Preguntas ahí. Lo que sigue es un manejo algebraico. Esto va a ser igual. El 1 se queda arriba por emparedado. 2 raíz de x, pues van a bajar. Y acá me queda 1 más raíz al cuadrado, se cancelan y queda únicamente una x sencilla. X a la 1. ¿Vale? Yo podría dejarlo ahí o podría involucrar potencias fraccionarias y poner que esto es igual a 1 sobre 2x a la 1 medio más 2 veces x a la 3 medios, aplicando potencias, suma de potencias fraccionales. Y dejarlo así. Cualquiera de las dos, pues sería válida, sería correcta, por supuesto que sí. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Para hacerla de lado, pues tengo que borrar, porque si no, no tengo espacio, ¿verdad? Recuerden que tengo un pizarrón chiquito aquí. Entonces, si me permiten borrar, ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ahí estamos? Ok. Entonces, vamos a borrar todo. Ahora vamos con la derivada de esta cotangente inversa. Entonces, nos queda, igual que la tangente, 1 más el argumento x al cubo elevado al cuadrado. Por ser cotangente inversa le aparece un menos automático. Y la derivada de x cúbica, 3x al cuadrado. Y ya no hay mucho que hacer aquí, entonces va a quedar que esto es menos 3x al cuadrado sobre 1 más 3 por 2, x a la 6. Y pues ya quedó razonablemente simplificada esta derivada inversa trigonométrica. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Y ambas, de manera bonita, pues lucen ahí. Ahí están, vean, igualitas que lo que tenía yo. Ahí está. ¿Vale? Vamos por otro par, a ver cómo nos quedan. Me piden estas dos derivadas. Bueno, no hay problema. Recuerda que un medio es el coeficiente que acompaña a la secante inversa de 2x. Por lo tanto, en su derivada, el 1 medio simplemente lo vengo arrastrando. Y ahora sí, hago la derivada de secante inversa. Te va a quedar la derivada de su argumento aquí arriba. Derivada de 2x, pues 2. Y abajo dice la fórmula, coloca el argumento como viene y multiplícalo por la raíz cuadrada del argumento elevado al cuadrado restándole 1. Ahí tenemos la fórmula de la secante inversa de un ángulo. Parte a parte. Y ya acabé lo que es cálculo, lo que sigue es simplificar. Claro, no hay mucho que simplificar, excepto que este 2 pues, se va con este 2. Y entonces me va a quedar que esta derivada es igual a 1
sobre 2x por 2 por 2, 4x cuadrada menos 1 dentro de su raíz. Y pues no tiene mucho caso meter a la función a 2x, pero pues ahí estaría, ¿no? Esa es la derivada de la función de la izquierda como secante inversa. Muy sencilla, ahí está. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? No sería la primera No, vez. profe, todo bien. Perdón, Said. No, que todo bien. Ah, ok. ¿Qué pasa con la función de la derecha? Bueno, decimos para la función de la derecha, reconoce que el 5 como constante se va a ir arrastrando. Y seno hiperbólico de x multiplica a coseno hiperbólico de x. Estás ante una multiplicación. Entonces dices, bueno, la constante la vengo arrastrando. Ahí está. Y va a multiplicar ¿a quién? A la primera, seno hiperbólico de x, por la derivada de la segunda. Derivada de coseno hiperbólico, pues es seno hiperbólico de x. Dice el producto, más la segunda como viene, coseno hiperbólico de x. Y ahora por la derivada del primero, derivada de seno, también da coseno hiperbólico de x. Ahí aplicamos la regla del producto y las derivadas de las funciones trigonométricas hiperbólicas, sin más ni más. ¿Preguntas ahí? Desde aquí, lo que nos quedaría por hacer, pues es multiplicar la parte algebraica, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 5 veces el seno hiperbólico al cuadrado de x más 5 veces el coseno hiperbólico al cuadrado de x, y pues no hay mucho que hacer ahí, y entonces pues ya terminamos esta parte, esta derivada, sin mayor complicación. Como ven, estamos eligiendo la fórmula correcta y la estamos aplicando pues de manera adecuada para que no haya problemas. ¿Preguntas? Estamos usando todas nuestras fórmulas de derivación, viendo la manera correcta de aplicarlas para que no nos falle en el camino la parte algebraica, la parte de cálculo, la parte de trigonometría, y pues vamos paso a paso y todos en paz. Pregúntase. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Esta es fórmulas tal cual, como vienen, y pues no hay mayor complicación. Vamos a ver ahorita qué ocurre cuando pretendo derivar funciones de la función inversa de una función. Vean, aquí está simplificado, como lo puse yo, igualito realmente, entonces no hay problema, ¿de acuerdo? A la izquierda tenemos notación de ¿quién? Newton. De Newton, y a la derecha, en verde, la notación de Leibniz, exactamente. Recuerden que vamos usando indistintamente las notaciones para acostumbrarnos a todas, ¿ok? Bueno, decía yo, vamos a ver ahorita la derivada de una función inversa. Derivada de una función inversa. El asunto aquí es recordar que para encontrar a una función inversa de cualquier función, lo primero que hacemos es averiguar
si tiene inversa. ¿Se acuerdan que para que tenga inversa, pues deben ser 1 a 1, que no se repitan ninguna pareja, para que tengan o admitan inversa. A partir de ahí, la lógica sería, pues, hallar esa inversa. ¿Cómo se halla una inversa? Recuerden que intercambiamos de lugares a X con Y. Lo que era X, lo que era Y, se cambian de lugar y ya tenemos a la inversa. Claro, para poderla derivar, normalmente tendremos que despejar, pues, a esta nueva variable Y ya inversa. Y entonces sí, poder aplicar las reglas de derivación que tenemos, pues, hasta el momento trabajando. Ese sería, digamos, el camino natural para encontrar la derivada de una función inversa. Paso 1, saber si admite inversa. Paso 2, hallar la inversa. Y paso 3, derivar a la inversa para llegar a la derivada buscada. Ese es el camino, digamos, natural, normal, obvio. Pero resulta que yo tengo también otro camino válido para encontrar la derivada de una función inversa. Y es el siguiente. Es un teorema. Y dice, mira, si tú me aseguras que tu función sabemos que admite inversa y sabemos que la derivada de Y con respecto de X siempre da diferente de 0 o es diferente a 0, entonces la derivada de la inversa se puede obtener poniendo de cabeza a esta derivada original, a esta derivada de Y con respecto de X. Aquí es donde la notación comienza a ser importante. Aquí dice, derivaste a Y con respecto de X, es decir, la derivada de la función original. Mientras que acá de este lado dice derivada de X con respecto a Y, es decir, derivaste a la inversa. Ya la notación me dice dónde estoy. Y bueno, el teorema dice muy sencillamente, cuando quieras la derivada de la inversa, simplemente saca la derivada original y ponla de cabeza y tendrás la derivada de la función inversa trabajando ahí. Ese es el caminito que dice nuestro teorema, teorema de la derivación inversa. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a verlo sobre un ejemplo para que se vaya haciendo más visible. Y entonces, a mí me dicen, mira, yo tengo la función y igual a 3x más 2, una recta. Quiero encontrar la derivada de su inversa. Bueno, vamos a hacerlo por los dos métodos para que vean que da lo mismo. En el método 1, que digamos es el natural, como es una recta, sabemos que es una función 1 a 1 y admite inversa. La inversa es simplemente cambiar a X y Y de lugar. Lo que era X será la Y, lo que era la Y será X. Para poderlo derivar, vamos a despejar a nuestra variable Y, que ya es la inversa. Bueno, el 2 pasó restando y el 3 pasó dividiendo. Y igual a X menos 2 entre 3 ya es la función inversa. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues sacar su derivada. Ah, ok.
recordemos que en esta función, el 3 es una constante. 1/3 está multiplicando a x menos 2. Por lo tanto, al derivar, el 1/3 se va arrastrando. Derivada de x, 1, que no se pone, pero estaría por ahí. Y derivada de la constante 2, pues desaparece el 2. O sea que te queda 1/3 esta derivada. ¿De acuerdo? Ya tengo la derivada de la inversa que me pidieron. Por el camino normal, natural, ordinario. Sacar la inversa, despejar a la y derivar y todos en paz. ¿Qué dice el método 2? Te dice, mira, vamos a derivar a la función original. Derivada de 3x más 2. Ah, pues esa derivada es 3. Bien la notación. Estamos derivando a y con respecto de x, o sea, la derivada de la función original. Y el teorema dice, si la pones de cabeza, te va a quedar la derivada de tu inversa, o sea, la derivada de x con respecto de la variable y. Y podemos ver que en efecto, pues dio lo mismo. Estamos comprobando la veracidad del teorema, del método. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Vamos a verlo sobre otro ejercicio. A ver cómo luce. ¿Puedo cambiar esta lámina? Ok. Me piden encontrar la derivada de la función inversa de y igual a x al cubo. Evaluándola en el punto para la inversa 8,2. Con ambos métodos. Ok. Y empiezo otra vez el caminito. La primera pregunta es, la función y igual a x al cubo, ¿admite inversa? ¿Es 1 a 1? La respuesta es sí, porque la gráfica hace algo así. Por lo tanto, si yo barro con líneas rectas horizontales, nunca toco dos veces, por lo tanto admite inversa. Entonces, sí, es una función que permite la inversa. Ah, ok. Como admite inversa, al sacar la inversa, lo que era y ahora se llama x, y lo que era x ahora se llama y. Y ahí ya tengo la inversa. Para poderla derivar, pues voy a despejar a la y. Entonces me queda que y es igual a x a la 1/3, que equivale a la raíz cúbica de x, para poder hacer su derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo queda la derivada de esta potencia?
Bueno, su derivada es igual a 1/3 de x a la 1/3 menos 1. ¿Cuánto vale 1/3 menos 1? Es 1/3. ¿Qué pasó? ¿1/3 menos 1? Menos Menos 2 2 tercios. tercios. Los 2 tercios. 2/3. O sea que esto es 1/3 por x a la 2/3 como divisor por el exponente negativo, ¿no? Ya tengo mi derivada inversa. Ya es esta mi derivada de la inversa. ¿Qué dice el problema? Que la evaluemos en el punto 8,2. Entonces, vamos a evaluar la inversa en el punto 8,2. Recuerda que esta x, pues es esta x que pusieron aquí. Entonces queda 8 elevado a la 2/3. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto quedaría? ¿Cómo saco un 8 a la 2/3? Sin calculadora, por cierto. Recuerden que el 2 habla de un cuadrado y el 3 habla de un cubo. Dice, al 8 sácale raíz cuadrada, sácale cuadrado y raíz cúbica. Yo digo entonces, raíz cúbica de 8. Dos. Elevada al cuadrado. Por el 4. 3 en verde. 12. 4, 8, 12. Sí. Y entonces, la derivada en el punto que me pidieron vale 1/12. Este sería usando el caminito que nos dieron. Ya se cambió. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? Ese sería el camino natural. Saqué la inversa y derivé la inversa y la evalué en el punto que me dijeron. ¿Sí o no? Sí, profe. Todo bien. ¿Cómo funciona el segundo método? Pues muy sencillo. En el segundo método, derivé la función como venía original. 3x al cuadrado. Y por el teorema la puse de cabeza. Y ya es la derivada de la inversa. Ahí está. Y para evaluarla en el punto que me pidieron, pues muy fácil. Yo tomo a este valor y ahí la voy a evaluar. Dos por 2, 4 por 3, un 12avo, igualito que este 12avo. ¿Preguntas? Sí, profe. No entendí por qué se tomó el 2 y en lugar del 8. Ok. Lo que ocurre es lo siguiente.
Cuando yo aplico el teorema, inicié en la función original. Cuando saco la derivada desde aquí, esta es la x original. Cuando la puse de cabeza, es la x original. Y en este punto 8,2 que me dieron, vamos a ponerlo aquí abajo, si no lo veo. Este punto 8,2, si recuerdan, es un punto que pertenece a la inversa. Por lo tanto, la y inversa es la x original. Por eso evaluamos con el 2. Porque la derivada con el teorema quedó trabajando en términos de la x original. Nunca las cambié. Siempre fue la x original, la directa. Por eso evaluamos en la x directa, o sea, la y del punto inverso. Eso es lo que está ocurriendo aquí, justamente. Ok. Gracias, profe. ¿Verdad? Por eso fue. Sí, Entonces, gracias. esta es la gran observación que debemos vigilar cuando aplico el método de poner de cabeza una derivada. Si la pongo de cabeza, sí, ya es la derivada de la inversa, pero que no se te olvide. Esta derivada de la inversa quedó trabajando en función de la x original, porque nunca la cambié. Por eso evalúas con la x original lo que sería y acá. Para la inversa, lo que era x es su y. ¿De acuerdo? Por eso es importante vigilar este aspecto. El teorema sí sirve, sí funciona, es muy rápido, pero que no se te olvide. Estás encontrando un número que pertenece a la inversa desde una x que pertenece a la función original. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, le vamos a parar aquí porque quiero que mediten bien todas las fórmulas y esto último que platiqué. Creo que viene resuelto en las notas. Vuélvanlo a leer para que quede bien claro y hagan ejercicios. Y mañana continuamos. Mañana arrancamos con derivadas de manera paramétrica. Digamos que aquí ya acabé con todas las fórmulas básicas de derivación y técnicas básicas. Ahora vamos con paramétricas e inversas, paramétricas e implícitas el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, entonces le paramos aquí. Lean, mediten y si hay preguntas, mañana me dicen, ¿de acuerdo? Gracias.